Se prepara para engañar al cliente. Black Friday. This year, many retailers are betting you'll want to start tackling your Christmas list. Ah, es que está a 5 euros la camiseta. Bueno, pero tienes 20 en casa. Vale algo 10, lo pongo en 40, luego digo que vale 20 y gano 10, que era lo que quería ganar al principio. Entonces, ¿por qué no me pusiste en septiembre el precio de 20? Una camisa cuesta 100, entonces que valga 100. También he visto clientes que quieren devolver un pantalón al día después de su boda y he visto el vídeo de la boda. ¿Te has preguntado alguna vez si el Black Friday es un engañabobos, una especie de estafa del marketing o realmente tiene algo de verdad? Hoy estoy con Luis Mercader, diseñador de moda con 30 años de experiencia. Ahí es nada. ¿Qué tal, Luis? Hola Jordi, ¿qué tal? Pues justamente lanzaba esta pregunta, ¿no? Sobre el Black Friday. ¿Hay algo de verdad ahí? Bueno, antes de nada, abstenerse borregos, no queremos oyentes borregos. Yo creo que es una manipulación de cómo fue creada. Para quien no lo sepa, el Black Friday se gesta en la década de los 50, en la Filadelfia de los 50, y bueno, se preparan para el Thanksgiving, para lo que llamamos nosotros el Día de Acción de Gracias, un día antes en ese año que se lió porque había un partido y entonces las fuerzas de seguridad del Estado, los policías tuvieron altercados porque todo el mundo quería gastarse el dinero que habían recibido probablemente del Thanksgiving y para encarar la Navidad. Bueno, los policías fueron los que le pusieron el nombre de Black Friday, porque para ellos creo que tuvieron que llamar a refuerzos, bueno, fue horrible y durante los próximos años se fue llamando así, ¿no? Se fue avisando de que venía ese viernes negro para ellos porque sabían que tienen un trabajo extra. Dicho esto, nosotros en España, si no recuerdo mal, lo adoptamos 2012, 2013, es decir, apenas 10 años. Yo he vivido en Nueva York y al menos he coincidido 2 veces en el Thanksgiving, en el Black Friday. Y a mí allí me ha convencido. Es simplemente como las antiguas rebajas aquí, un momento bonito para comprar, para tener unos descuentos, cosas que que ya se están agotando, porque el otoño está acabando, está empezando el invierno más fuerte, aunque allí es más fuerte que aquí. Esto es el momento Bueno, original allí, ¿no? sí, Pero, estamos hablando un claro. poco por contextualizar. Ujú. Como te decía, es un poco por Pero en contextualizar. España ahora crees que es realmente una mentira. Bueno, en España lo que pienso es, lo que no puede ser es que desde el mes de agosto yo esté recibiendo todos los días de las consultorías de marketing y de agencias de marketing para convencerme a hacer estrategias concretas para Black Friday desde el mes de agosto. Desde hace una semana ya se han cansado y ahora van a por Navidad. Calma. Eso no es la idea original de Black Friday. No se puede someter a las personas a creer que necesitas más de lo que necesitas. Hay un componente psicológico, sociológico muy interesante que todo el mundo debería de preocuparse un poquito y que hoy podemos tratar un poco más a fondo. Y desde mi experiencia como diseñador, como fabricante, puedo ayudar a entender. Las fábricas están produciendo para Black Friday, es decir, no son sobrantes, no son colecciones que no se están vendiendo, como se nos hace creer, sino que se prepara el año, se prepara en las fábricas, hay picos enormes donde se prepara para engañar al cliente. Cuando digo engañar es, al final, ¿quién soporta esto? O sea, al final las agencias de marketing y el marketing en sí y las marcas que adoptan como buena esas campañas son los que más ganan. Las marcas depende, es decir, las que se preparan para engañar también ganan, pero otras que nos vemos, en mi caso no, porque yo no hago ni rebajas ni Black Friday, otras que toman una posición más segura, más consistente y no entran por el aro, no son borregos. Claro, porque cuando tú haces un descuento muy agresivo, la persona que lo ha comprado con el precio original también se puede sentir engañada, ¿no? Evidentemente, pero imagina, todavía peor, si bajas la calidad, multiplicas por miles para que te salga más barato esa misma prenda, esa misma pieza,
y le dices al cliente que cuesta el doble para luego ponerlo a la mitad. Es decir, es una pena. Estar pensando en agosto, voy a fabricar 200.000 prendas, las grandes empresas, claro, para vender el 50% en una semana. Esto por no hablar ya de lo que ya veo en la calle. Hace un mes, pre-Black Friday. Claro, ahora es todo el mes. Todo el mes es Black Y Friday. después es Cyber Monday. Y después es semana de no sé qué. Y después es... No, no sé, es... pero yo me voy más a la calidad, al producto. Es decir, me parece correcto que ante un resale, ante un out of stock, tú puedas aprovechar para una liquidación, porque tienes que recibir mercancía nueva. Que ya hablaremos, no estoy tan a favor de tantas colecciones, tantas entregas, tanto... Porque se están produciendo más de 120.000 millones de prendas anuales. Si echamos los cálculos a cuántas prendas nos toca año y persona, y luego otras están sin vestirse. Aquí hay algo que no... Pero esto de Black Friday, este tipo de campañas tan agresivas y tan engañosas, no hacen nada más que perjudicar al consumidor, al fabricante y, como siempre, a los menos favorecidos. Ya podemos pensar en qué. Países que fabrican a bajo coste, etcétera, etcétera. Eso por no hablar de medio ambiente. Transportes. ¿Sabes cómo se colapsan los transportes aéreos, por mar, por tierra? No voy a dar marcas, todos conocemos más de 5 o 10 empresas potentes que se deben de frotar las manos, pero el daño medioambiental que estamos creando con eso. Entonces, yo no acabo de ver nada positivo. Positivo es, y todos, porque yo no recuerdo si he comprado alguna vez algo en esa fecha, pero en España se adopta primero MediaMarkt, es decir, para más electrodomésticos y tal. Y a lo mejor tenía un sentido. Te quedan 2 televisores, me parece que ese es el sentido que debe ser de un saldo, de una rebaja, llámale Black Friday, pero comprar televisores, en este caso vamos a hablar de moda, generar, oye, yo tengo 20 vaqueros, pero quiero vender 200 más. Entonces, ¿qué hago? Pues los produzco, pero ¿sabes qué? Que no puedo producirlos en Portugal, me voy a Asia o a Turquía, los fabrico mucho más barato, pago peor, atornillo, le pago menos al proveedor, el proveedor paga menos a sus empleados y destrozamos una cadena. Destrozamos una cadena ética y moral. Entonces, este juego, ¿a quién le beneficia? Creemos que a nosotros, pero... bueno, eso por no hablar de los aspectos psicológicos, como antes decía. Yo creo que este podcast, este Mercader Talks, fue creado para educar con mucha humildad, ayudar a reflexionar al consumidor final, en este caso con mi experiencia de 30 años. ¿No sería bueno echar un vistazo a nuestro armario, ver nuestras necesidades, antes de ir como borregos a comprar prendas como si no hubiese un mañana? Porque las campañas están creadas exactamente para eso, para hacerte pensar que es tu última oportunidad para comprarte el chaquetón. O sea, dices que igual no nos hace falta, que ya con lo que tienes, ¿no? O sea, ¿para qué vas a comprar algo en Black Friday? Jordi, no sé cuál es, o sea, en tu caso o en tu casa, yo conozco la mía, yo voy al gimnasio con unos pantalones rotos. ¿Sabes por qué rotos? Porque Balenciaga los saca rotos y la gente paga miles de euros por un pantalón. Entonces, ¿por qué no puedo yo llevar mi pantalón, que ya tiene el algodón, ya está... Pero roto de forma natural, quieres Sí, de decir forma en este natural. caso, ¿no? Aquí que tiene una Accidentada. experiencia. Ya mi perro lo ha dañado, se ha lavado las veces necesarias. Tiene una vida. Entonces, ¿por qué voy a comprarme rápidamente un pantalón nuevo? Cuando además Balenciaga los vende rotos. Y rotos con un proceso químico, con un proceso de rotura de fibras a base de pesticidas, a base de tóxicos. Entonces, ¿a qué jugamos con todo esto? ¿Qué? O sea, ¿te hace falta comprar? ¿Estás seguro que quieres comprar? Ah, es que está a 5 euros la camiseta. Bueno, pero tienes 20 en casa. ¿Por qué? Y luego, hasta está mal visto si no aceptas el Black Friday. Me consta que muchos jóvenes o muchas personas, no tienen por qué ser jóvenes, a cualquier edad, hacen quedadas. Vamos al Black Friday, espérate al Black Friday.
¿Pero qué crees que vas a encontrar ahí? Sí, sí, la Claro, gente espera para comprar, ¿no? Cuando sí, falta un mes para sí. comprar, me quiero comprar algo, pero me voy a esperar Otro, al Black Friday. otro daño colateral. 2 meses antes no vendemos nada. ¿Para qué? Si va a llegar el Black Friday. Así nos cargamos las rebajas de antaño. Yo me acuerdo eh, hace 20, 30 años, 40 años, el Corte Inglés había 50 años, abría las puertas en el famoso Corte Inglés de Preciados, en la Puerta del Sol, y era Black Friday de Nueva York que comentaba, perdón, de Filadelfia de los 50, ¿no? Entonces, Pero yo lo creo llamaban Black Friday ya. el O era simplemente. Black Friday lo llama la policía el primer año y luego el Times lo adopta 2 o 3 años después, lo publica. Entiendo. Pero es como lo adopta la propia policía como tenemos un viernes jodido, ¿no? O sea, prepararos que viene otra vez lo del año pasado. En ese caso me parece que fue si no recuerdo mal, fue porque coincidía con un partido y la gente fue antes del partido. Vamos a despachar este asunto antes del partido. Y entonces se colapsó las calles principales, el tráfico, entradas a las tiendas, guerras por... Bueno, estamos hablando de hace más de 50 años, estamos hablando de 70 años. Y como yo decía, yo lo he vivido de una forma mucho más relajada allí, en Nueva York, en Estados Unidos. Bueno, es una forma más relajada. Hay un descuento, hay tal. No sé cómo estará ahora porque hace algunos años que no lo he vivido, pero pocos. Pero en este caso, en España, que es nuestro país y es lo que nos toca analizar, yo creo que está un poco exagerado. A lo mejor soy yo que me llegan todas las publicidades y campañas. Yo como consumidor de verdad no le tengo ningún aprecio y no digo que si hay algo que me pueda, hablo de cualquier tipo de producto, que me pueda beneficiar de un descuento lógico, pues lo voy a hacer. Pero desde luego no voy a hacer cola ni voy a dejar de comprar algo esperando. Porque es muy, Jordi, es importante que esto se quede claro. Yo no estoy en contra de que se haga un descuento porque está acabando y porque quieres cambiar la colección. Lo que estoy en contra es de que se fabrique bajando la calidad, bajando los procesos éticos y morales de fabricación, el transporte, todo eso. Todo eso es una bola de fuego inmensa que no creo que compense más que a quien se aprovecha de estas circunstancias. Claro, porque decías también, no, es que el consumidor, o sea, que todo el mundo se veía perjudicado, incluido el consumidor. Pero alguien que nos esté escuchando podría pensar, bueno, no, a mí me viene súper bien porque llego y me aprovecho de estas ofertas. ¿Qué le dirías a esta Pues persona? a lo mejor sí, pero a lo mejor ha llegado un momento en nuestra vida que tenemos que empezar a dejar de pensar en nuestro ombligo. Cuando, cuando, cuando a veces paseo por el parque con mi perro, a mí me toca recoger mi mierda y la recojo. Pero a veces recojo otras mierdas de otros. Porque al principio me enfadaba mucho ver mierdas de otros. Entonces, si pensamos solamente en nosotros, ok, pero ¿por qué no piensas aquí en animales? Ya hablaremos de un capítulo de esto. El daño animal, el perjuicio que se hace al medio ambiente. ¿Por qué? ¿Por qué tienes que tener 50 camisetas? ¿Por qué no tienes 4 cojonudas? 4 buenas. Algodón 120 gramos, 200 gramos. Orgánico. ¿Cuesta más? Sí, compra menos. Meto en una hucha, ahorra un poco, valora, tengo el negro, tengo el Mm. rojo, tengo tal. Piensa Bueno, un poco cuesta más. más, pero si lo tienes en 10 años, al final cuesta menos que Claro. comprarte 10, El ¿no? traje, el traje que yo llevo es un traje hecho hace 4 o 5 años, está impoluto. Y los vaqueros, por ejemplo, el denim, por ejemplo. Esto tiene mucho que ver con la compra consciente. Hay que tener conciencia de compra. Vamos a intentar desde esta plataforma ayudar con mi experiencia. Yo voy a contar poco a poco en qué consiste algunas de las, de las cosas que se hacen en la moda mal y que se puede remediar como consumidor. Yo hago, por ejemplo, un pantalón raw, un denim, que es raw, es decir, es crudo, para que no esté familiarizado con este término. Es crudo, entonces está
no está exento al 100%, pero sí al 90% de lavados, de tóxicos. O sea, el crudo significa esto, que está lavado de Lo que tóxicos. significa que hay menos tóxicos, menos mano, está más virgen. Incluso estamos haciendo un texto explicativo dentro de los bolsillos para que la gente tenga un poco de conciencia. Incluso también en Nueva York, en el Soho, vi una vez una tienda especializada en RAW, en Denim RAW, y aconsejaban a no lavarlos, a lavarlos poco. Es decir, es parte del ADN de llevar un tipo de prenda. Oye, esta prenda es para no lavarla en exceso, no estamos hablando, a ver, en casa lo lavas lo que tengas que lavarlo, pero si a un vaquero, a prendas denim en general, le sometes para blanqueamiento, roturas, flecos, eh, dibujos, todo eso se hace con un consumo de agua altísimo. Cuando en un RAW estás ahorrando probablemente el 95% de agua de otros procesos, que no lo son tanto. Cuando hablo de denim, podemos hablar de chaquetas de punto, es decir, una chaqueta de un punto, de una lana. Si consumimos mucha lana, ¿sabes qué va a pasar? Lo que pasa, que hay criaderos, granjas de ovejas, de cabras, donde el tratamiento al animal no es el mejor que debería de recibir. No estoy en contra de una lana donde tienes tus ovejas, hay que esquilarlas. Se esquilan con un proceso cariñoso, con un proceso artesanal y todo bien. Y consigues un buen jersey. Ese jersey tiene un coste. Si tú tienes que ir para Black Friday con un jersey que quieres vender a 15 euros y te pone lana cashmere, no quiere... No quiero, no. Yo sí sé cómo se hace, pero no imaginas aquí, a costa de quién, de animales, de personas, de infancia, de medio ambiente, para que tú pagues un jersey que no necesitas probablemente. A ver, no quiero hacer apología al no consumo. Yo vivo de vender y quiero vender, pero intentemos tener un poco más de conciencia. El consumidor, diseñador, fabricante, toda la red de distribución. Vamos a intentar reducir y tener una venta más estudiada, más reflexionada. Eso es lo que yo propongo, Jordi. Muy interesante, estoy aprendiendo mucho hoy, seguro que con el Gracias. resto de la audiencia. Y ahora me surge una duda. Yo como consumidor, si quiero comprar algo de calidad que ha respetado los procesos, que me va a durar, ¿tengo que investigar a la marca que voy a comprar? O poniendo un precio objetivo decir, mira, me invento, si me gasto más de 100 euros en un jersey, ya sé que va a ser bueno. O eso me puede jugar una mala pasada. No. Voy a intentar no dar marcas, pero no. El alto precio no evita la mala praxis y al igual, al contrario. Puedes encontrar precios bajos, precios medios, con una muy buena praxis. Se me ocurre alguna marca japonesa que lo hace muy bien y que estudia y que está por encima e intenta hacer prendas que duren más a nivel estético, a nivel de color, como en realidad hace mi marca, como hago yo. Intento que la prenda perdure más, que no se deje llevar por la tendencia tan voraz, tan rápida, pero no es puede ayudar a entender, a percibir que si vale caro es por algo, pero no siempre. Entonces recomiendo a tu pregunta, es muy fácil. Vivimos en un momento buenísimo para la información y la desinformación, así que opta por la información y entra en el código de valores de la marca y si te sientes identificado, pues compra esa marca. Hay muchas marcas que lo están haciendo muy bien y que siguen este código y que además por volumen pueden tener un precio justo. Genial. Quiero volver un poquito a las malas prácticas del Black Friday, que sé que este es un tema que gusta y que trae polémica, pero realmente para destapar un poco las cosas que se hacen bien y las cosas que se hacen mal. Este mito, por ejemplo, que hay de que las marcas, tú que conoces mucha gente en la industria, y seguro que lo sabes de buena mano, de que una marca puede simplemente subir el precio un poco antes de Black Friday para luego bajarlo y entonces ofrecértelo igual,
¿Esto realmente pasa? No lo creo, no lo creo. Yo creo que ya vendrá subido de... O sea, no se va a subir. Quiero decir, quien lo haga es un chapuzas. Lo normal es que la empresa, con una mala práctica, diga, hago un markup exagerado porque sabemos que después tenemos que hacer un 50. Con lo cual, O sea, vendo caro todo el para año. llegar a cobrar el doble por una prenda del coste, para cobrar un 2.0, le meto un 4.0 y ya está. Desde el inicio de campaña. O sea, en septiembre le meto, vale algo 10, me lo invento, lo voy a vender, lo pongo en 40, luego digo que vale 20 y gano 10, que era lo que quería ganar al principio. Estoy engañando. Entonces, ¿por qué no me pusiste en septiembre el precio de 20? Que quería tener en mi colección antes, quería ir bien vestido antes, ¿por qué tengo que esperar? Estamos manipulados. ¿Qué le dirías al dueño de una marca que hace este tipo de prácticas? No son culpables, no son culpables, no somos culpables. Esto es muy difícil, Jordi. No, te quedas fuera. Yo me quedo fuera. Yo estoy fuera. Pero nadie va a encontrar Black Friday de mi marca. Van a encontrar como mucho en Zalando, que tiene unas prácticas buenísimas en cuanto a control de calidad, de certificados GOTS y otros certificados que certifican, valga la redundancia, que se ha hecho en los procesos adecuados, y voy a tener unos descuentos porque están en línea, y quiero decir, son ellos quien... O sea, juegan ellos con su margen, digamos. Sí, pero es muy difícil criticar una marca por entrar en el juego porque probablemente tenga un vecino enfrente que lo hace, otro a la izquierda, otro a la derecha. Yo no critico más, o sea, y menos, a, como llamamos antes, a los tenderos, ¿no? A los que tenemos tiendas a pie de calle y que somos, bueno, pues un diseñador, una marquita, bueno, pues oye, mucho menos. Las grandes empresas, las grandes corporaciones tienen no sé si decir la culpa. Manejan el cotarro, o sea, manejan el cotarro. Son grandes empresas de publicidad, grandes empresas de marketing. Tampoco estoy criticando a una empresa de marketing pequeñita que le dice a su cliente, oye, es normal, eso es normal. Sí, Oye, claro, que tienes quiere 3 vender tiendas, más. 3 centros comerciales, tienes que hacerlo, porque te vas a quedar fuera del contexto del centro comercial donde tienes una tienda. Probablemente hasta el centro comercial te exija entrar en este tipo de campañas. Probablemente no, seguro, 100%. Entonces yo no voy más contra pequeñas y medianas empresas, sino las grandes corporaciones, las grandes marcas son las que están jugando un poco mal. Las marcas que llaman lujo, las marcas top, tampoco creo que estén jugando tanto al Black Friday, sinceramente. Yo creo que es más un tema medio y de intentar aprovecharse y hay una revolución ahí, pero yo creo que, no sé, se me ocurre, Yves Logan no creo que entre al Black Friday. Habrá un descuento, entrará, pero tendrá su precio marcado desde el inicio sin recurrir a la estrategia de lo que voy a vender. No lo creo. Creo que más empresas grandes, precio mediano, venga, vamos a reventarlo. Y todos tenemos, seguro que al escuchar esto tenemos marcas en nuestra cabeza que no lo voy a dar para no entrar en... Claro, pero ¿cómo haces tú ahora, no? Entre esta lucha de precios, de gente, de marketing, ¿cómo te sientes tú ahora ante toda esta avalancha? Bueno, me siento que no venderé nada por estar fuera. Oye, quien quiera que escriba y le regalo una prenda. No, estoy bromeando en el sentido de es agotador, porque estar en contra de lo que se hace toda la vida te lleva a un camino que a lo mejor no es del todo bueno. Pero en mi caso, en mi marca, los valores están por encima del beneficio. Y estando en situaciones complicadas, quiero mantener mi forma de pensar, mis valores y ser consecuente con lo que digo y con lo que pienso. Quizá en el largo plazo sea una estrategia que te acabe beneficiando más incluso, ya mirándolo desde el lado de venta, porque Bueno, yo estoy seguro que este tipo de campañas o de acciones al final pierden son cíclicas. Esto acabará. Esto no es para siempre. Acabará y inventaremos otra. A lo mejor un día las rebajas están en agosto, antes de empezar el invierno. No lo sé. No, yo es que no entiendo, como he dicho anteriormente, no estoy a favor de de las campañas, descuentos agresivos. Es que no están justificadas. Y yo tampoco entiendo por qué una camisa
que tiene un coste de fabricación, un tejido, una mano de obra, un transporte, impuestos, beneficio. ¿Por qué quieres después? O sea, ¿por qué tienes que perder dinero? Es que no lo entiendo. Es que nunca me han dado la cabeza por qué tienes que perder dinero. ¿Por qué no lo Pero hacen de alguna forma lo tendrán que ganar, ¿no? Compensar, porque si no, no saldrían las cuentas. No, pero quiero decir, si te ha costado lo mismo, ¿por qué tienes que descontarlo? La única cosa la única es por la distribución continua de entregas de colecciones, tienes que sacar unas para meter otras. Pero si tú, por ejemplo, como mi marca, son más lentas en cuanto yo hago cápsulas, son más lentas, con lo cual no tengo necesidad de liquidar. Pero tú, cuando llegas a una tienda y ves que hay 20.000 prendas en tienda, pero te quedan 2 meses para recibir verano, tienes que quemarlas. Pero yo me pregunto para qué hiciste 20.000. ¿A quién quieres engañar? Ah, porque querías venderlas en Black Friday. Es eso. Las fabricaste para eso. Y ahora ya las vas a vender y tal. O sea, y como tú como gran empresa no vas a dejar de perder, estás pagando menos al proveedor, imagino. A lo mejor has tenido que cruzar unos cuantos países para llegar a un país donde se paga 300 euros al mes, o 100, en el mejor de los casos. No sé, no está justificado para mí. Una camisa cuesta 100, entonces que valga 100. Te quedan dos si quieres hacer un detalle al cliente, haces un detalle, un descuento. Pero de ahí a grandes campañas, a grandes manipulaciones del sector, de la fabricación, de la distribución, del consumidor, opuesto totalmente. Comentabas antes, por ejemplo, sobre lo que llevas puesto, para esto de que aprendamos un poquito sobre la calidad, los detalles. Me gustaría que nos cuentes un poco sobre lo que llevas puesto hoy y si hay alguna cosita que podamos aprender. Bueno, esto es un básico para mí. Adoro el color negro. Una lana con una película contra el agua, contra el viento y la suciedad bailorupiana. Entonces es un mercader, pero con tejido de la europeana. Y por supuesto, pues está hecho con una calidad y con un mimo, con unas entretelas, con un saber hacer que probablemente no dure menos de 10 años. Al no ser que yo que haga un mal uso del traje, que también los hay. También he visto clientes que quieren devolver un pantalón al día después de su boda y he visto el vídeo de la boda. Entonces, Con claro, tu pantalón. no, lo que quiero decir es que si le has dado un uso al pantalón, Claro. te has ido de farra toda la noche, no has tenido cuidado de tu pantalón y te has caído por el suelo rodando borracho, pues evidentemente el pantalón no va a quedar en las mismas circunstancias que si vas a una cena, vas a tomar una copa y lo cuelgas debidamente. El cuidado de las prendas es necesario, no, es necesario. ¿Cómo se cuida una prenda? Bueno, el cuidado de la prenda yo creo que empieza por el vestir, es decir, si una prenda es confortable, no hará falta que hagas demasiado, es decir, con llevarla será suficiente, pero una vez tengas que lavarla, una vez tengas que doblarla, pues atender a todos los códigos, los símbolos, aquellos casi ilegibles para muchos, son los consejos, son los consejos que normalmente vienen exagerados, ¿eh? O sea, que cuando ponemos lavar a mano, se puede lavar a máquina, pero no queremos tener problemas, mejor lávalo y evidentemente va a afectar positivamente a la durabilidad de la prenda. Por ejemplo, hay prendas que son más, les afecta más el peeling, es el roce, hacen más bolitas. Bueno, pues hay gente que les pasa la cuchilla, eso es un mal cuidado. No se debe de quitar con cuchilla. Los tintes, las lavanderías. ¿Y con qué se quita, perdón? Pues lo mejor es que no salgan. Si salen, es que. Es mala señal. Si salen, es mala señal. Si no, con procesos manuales es lo mejor. Ya. Hay muchas formas, pero quiero decir, lo he dicho para picar un poco. Si salen bolitas, es que no está bien. Sí, todos tenemos en mente estos jerseys de Zara o cualquier sitio de estos, ¿no? Que enseguida salen como bolas. Pero al día 2.
El peeling es Y te ponen que es algodón y tal, pero imagino que no será el el mismo peeling es algodón. sale por fricción, por roce, pero tú no te compras un jersey para que con 2 roces tengas coderas de peeling. Entonces, con una buena lana o una buena viscosa, una buena mezcla, especialmente en tejidos naturales y algunos artificiales, pues no lo tendrás. No tendrás, porque tienen procesos anti-peeling. Los lavados son muy importantes, pero cualquier lavado va a menguar la capacidad de vida de la prenda. Es decir, cuanto menos lavamos, más nos dura la prenda. Evidentemente, no voy a decir que no lavemos porque solo faltaba, Mm. pero Igual no hace falta tanto, ¿no? Como se no hace nos falta dice. tanto ese, claro, pero sí es verdad no abusar de el punto, por ejemplo, o los trajes. Son prendas que necesitan de... Entonces, un poco respondiendo a tu pregunta, intentando ser responsable con nosotros mismos. Es decir, tú cuidas tu coche también, tú cuidas tus cosas, las prendas hay que cuidarlas. No te vayas a jugar al fútbol con un traje, ¿eh? Bueno, es de cajón, pero es que hay gente que le importa muy poco y bueno, y hace un mal uso de la prenda. Primero hacer un buen uso y luego el cuidado a nivel lavado, pues cuanto menos mejor, pero cuando tienes que lavarlo, pues utilizar buenos productos, estar pendientes de los códigos, de los símbolos de etiqueta que vienen en la etiqueta, de lavado, de secado, no secadora. Las secadoras dañan mucho las prendas. Ahora que comentabas el tema del peeling, los materiales, yo soy un consumidor, vamos a ponernos en el papel, no conozco mucho, entonces lo que puedo hacer cuando voy a comprar es mirar la etiqueta, Ujú. mirar de qué está compuesto el producto. Vale, me voy a una gran superficie y veo que el jersey es 100% algodón. Ok. Me voy ahora a un sitio muy premium, que tiene mucho cuidado de materiales, una marca en la que yo confío porque me he informado en internet, y veo que es 100% algodón. Quitando de en medio los procesos o donde lo hayan podido fabricar, ¿es el mismo algodón? ¿O no tiene nada que ver? No, no, no. Hay algodón que siendo 100% puede estar hecho, por ejemplo, a través de múltiples fibras, es decir, de rotura de fibras de otros algodones, que no estoy en contra. Yo estoy a favor de los reciclados, Mm. 100% a Hay una favor. gran tendencia ahora, ¿no? Ahora que Sí, comentamos sí, esto muy de sí. moda de esto Yo de en mi material marca estoy reciclado. luchando por muchas cosas que podemos avanzar en otro episodio, Ujú. pero por no consumo, o sea, por no fabricar con material animal. Actualmente he estado los últimos años haciendo con subproducto, es decir, la piel que sobra del consumo de carne, lo he utilizado, pero como ya no me fío mucho, vamos a avanzar con la entrada de otros materiales como el cactus, piña, manzana, etcétera. Pero en cuanto al algodón, puede haber algodón orgánico. También se abusa mucho de la palabra orgánico y no sé Ujú. si hay tanto algodón orgánico, pero yo optaría más por un algodón orgánico o reciclado. También los hay mixtos. También hay un mundo, claro. Es lo que dices, ¿no? Como consumidor final, al final quieres una camiseta y no quieres complicarte tanto la vida, ¿no? Oye, pues quiero una camiseta, me ha gustado este y ya está. Bueno, nos estamos preocupando más las marcas, vamos a ayudar a las marcas, es decir, una marca con una preocupación medioambiental y que quiera estar en la onda, ya estamos haciendo ese trabajo. Date cuenta, hay plataformas que ya nos exigen ciertos certificados. Algunas, algunas plataformas de marketplace y en tu propia web, si no tienes, en tu comercio online, en e-commerce, si no tienes cuidado con eso, si no puedes certificar que tus prendas tienen un cuidado y que han sido recogidas con algodón orgánico y tal, si no puedes demostrarlo, pues puedes tener problemas, número uno, y entonces el cliente se beneficia de eso. Nuestro esfuerzo el cliente lo va a ver. Es raro que ahora tú en una página web no vayas a la descripción de materiales y vas a ver lo que es. Entonces eso te va a ayudar a seleccionar. Evidentemente, una camiseta de 10 euros no puede ser un buen algodón orgánico. No puede ser. Si me pones... Bueno, los reciclados son caros también. La gente tiende a pensar, estamos reeducándonos. Acuérdate en el primer episodio que hablábamos de intentar formar, Ujú. reeducar, Generar con conciencia. humildad, generar conciencia. Ok. Para esto sirven nuestras charlas. Estamos haciéndolo. Yo creo que vamos bien.
No sé si con la velocidad que deberíamos, probablemente deberíamos de haber empezado antes, pero vamos bien, empieza a haber más conciencia y, oye, yo sé que por 10 euros no puedo tener una maravilla de algodón en las mejores condiciones, lo habrán recogido, pero hay una tendencia muy fuerte de reciclado, de prenda de segunda mano, que esa es otra, que yo creo que está muy bien. El poder customizar, darle una segunda vida a una prenda me parece ideal. Creo que Inditex ya está apuntando por ahí, ya tienen en alguna tienda, me parece que ya tiene posibilidades de devolver prenda, te pagan prenda, venden prendas de segunda mano. Yo creo que es un mercado también vintage. Estas plataformas están de moda, pero yo, por ejemplo, el reciclado estoy muy a favor, muy a favor. Ahí yo, hablando de esto, estoy ahora mismo en comunicación, estoy en diálogo con una empresa que a través de residuos textiles vamos a construir material tanto para prendas como para nuestra línea de mobiliario. Es decir, mobiliario, estamos hablando no de textil, sino de crear una masa, un material arquitectónico, un material duro con residuo textil. También se hace también ya en arquitectura. También es una de mis pasiones y es algo en lo que también estamos eh, haciendo colaboraciones y ya existen materiales para paredes, con extracto de materiales, de residuos, de reciclados. Es decir, el O sea, mundo que del veremos reciclado. casas ya, ¿no? De, oye, esta casa se ha Sí, hecho sí, material reciclable. sí, sí, sí. Ya hay, ya hay. Ya se está haciendo mucho, se está haciendo mucho y yo creo que las empresas que están teniendo un gran éxito, las empresas son grandes, son empresas muy complejas. Nadie puede montar una empresa así de la nada con 3.000 euros, una empresa de reciclados, ¿no? Pero estamos también con procesos con Bicom, que es una empresa, son certificados, al final son certificados que ayudan al consumidor a tener más confianza en el producto que está comprando. Una garantía. Sí, es una garantía, sí, sí, oye, tú me has dicho, yo estoy comprando, si tienes el sello de ciertos certificados y ciertos sellos, te dan una garantía. A mayor promoción de esos sellos, acabaremos premiando, espero yo, premiando a las marcas que lo hagan bien. Las grandes también lo conseguirán, pero ya sabes que aquí en todo habrá mucha política, es muy complicado de hablarlo en pocos minutos y tampoco es algo que me guste mucho, me pone muy nervioso porque los intereses políticos, los intereses financieros están por encima del ser humano, del consumo humano, del consumo consciente. Y me da pena, pero es así. Entonces no podemos llegar a todo. Vamos a quedarnos con lo que cada uno puede hacer, fijarnos dónde compramos, a quién le compramos. De una forma, no se trata de que tengas que leer un libro para comprarte una camiseta. No, es mucho más fácil. Vas a la web, ves un poco el código de valores de la marca, me encaja. Y vamos un poco a castigar desde aquí, permitidme, vamos a castigar a los borregos, vamos a castigar a los que se aprovechan, a los que hacen marketing a costa de calidad, a costa de valores y seamos un poco más mejores personas para ayudar a otros, para tener un consumo mucho más positivo para el medio ambiente, etcétera. Genial, pues con este gran mensaje de Luis Mercader yo creo que podemos cerrar, no sin antes, porque al final este capítulo es un poco nuestro anti-Black Friday, podríamos decir. Sí, Entonces, totalmente. ¿hay algún tipo de acción que podamos lanzar al oyente ahora que nos ha escuchado, ha llegado hasta el final para premiarle? Parece que ha generado conciencia, porque se ha aguantado hasta aquí, es que esto le está pareciendo interesante. ¿Hay alguna acción que pueda hacer anti-Black Friday? ¿Sería no comprar? ¿Sería comprar algo de calidad? Yo creo no se trata de castigar y que el consumidor se quede sin algo que necesita, entonces sería siéntate con un café o con tu mejor vino y piensa qué te hace falta, a qué marca comprarle y llega rápidamente a la lógica si debes de comprarlo o no. Es más, reflexiona, reflexiona.
Eso sería un poco, reflexionar un poco sobre el asunto. Con eso quizás este año no consigamos parar un poco eso, pero a lo mejor con un poco de conciencia y un poco de educación llegamos de aquí a 10 años a tener un consumo más pensado, más ético, más todo lo que hemos hablado. Genial, pues con esta invitación a la reflexión, ahora sí que sí, nos vamos a despedir. Recordad que Mercader Talks es un proyecto que está arrancando, con lo cual, pues si te ha parecido interesante, cualquier comentario, que nos sigas, nos va a ayudar muchísimo, que además dentro de poco tenemos un invitado que va a ser, bueno, no os quiero desvelar nada, pero va a ser muy interesante, así que estar pendientes y no lo perdáis. Y en la descripción tenemos los enlaces para que podáis seguirnos en otras plataformas. Hasta la próxima. Hasta luego, Jordi. Gracias. Gracias a los oyentes.